Hola, ¿cómo estáis? Me encantaría invitaros a todos a comer. No tengo ni idea de si habrá comida suficiente y tampoco sé cuál es el menú, pero me imagino que gallina en pepitoria no es, desde luego. No sé, a mí mi anfitrión me ha dicho que viniera y que me sintiera como en mi casa. Pero bueno, lo que pasa es que ya sabéis cómo está lo de la vivienda últimamente. En fin, bueno, me parece que llega por allí. Es Carpanta, el que se ha pasado algo así como media vida intentando hincarle el diente al pollo. Espero que lo consiga hoy. No lo sé, pero vamos, mientras viene, que confío en que no tarde mucho, os voy a presentar el sumario de esta semana. Aquí lo tenemos. La galería de autores pasarán los padres de ese inefable personaje que a todos nos encanta, el que lleva los cables en la cabeza y que se llama Makoki. Ellos son Gallardo y Mediavilla. De los tebeos y de sus preferencias nos hablarán el actor Juan Diego y la escritora Carmen Llorca. En el kiosco, sorpresa. Y bueno, en nuestra tebeoteca hablaremos del tema del programa de hoy, humor y costumbres. Veremos algunos personajes tan queridos como Carpanta, Popeye, Pepe Gotera y Otilio, las hermanas Gilda, el pequeño rey y bueno, y algunos otros más. Bueno, yo ya la verdad es que tengo hambre. ¡Ese pollo! Bueno, si gustan. En el último salón de la Bande Ciné, celebrado en Angoulême, se presentó una exposición dedicada a la historieta mexicana. En ella se mostraban cerca de un centenar de planchas originales de dibujantes de México, tanto en el campo de la historieta como en los del humor y la caricatura. Esta muestra recogía una selección del trabajo de 10 autores. Rafael Gallur, con la mangana en la mano, el charro como no hay otro. Y lo mismo Manson Potro que tumba un toro puntal. Valiente enteros, valiente en su vida, juega la suerte. Y le alza pelos la muerte y el diablo con más razón. Ángel Mora, Antonio Cardoso, Ciatiela la Triste, Hugo Rangel, Jaime Hernández, lanzando su voz al viento, buscando nuevos amores donde quiera que los hay. Jugando no hay quien le afronte. Héctor de la Garza, Eco, Azote de los taúres, siempre que pone el monte no encuentra ningún. Sixto Valencia, Rogelio Naranjo y el chileno afincado en México, José Palomo. La exposición recoge obras de estos dibujantes realizadas durante el periodo de 1980-81 y que, según uno de los organizadores de la muestra, Paco Ignacio Taibo, profesor de la Universidad de México, fue una breve etapa de gran calidad, con apoyo oficial del Estado a los grafistas mexicanos. En nuestro país, añadía Taibo en la presentación de la exposición, se lee mucha historieta y de muy distinta calidad.
En total se consumen cerca de 20 millones de ejemplares al mes. De Makoki en un principio se dijo de todo, y casi todo para mal. Que si era un salvaje, que si un psicodélico, que era un pasao, y que solo mostraba violencia de forma gratuita. Pero los lectores de Makoki no tardaron en quedar atrapados por ese hombrecillo de los cables en la cabeza. Al margen de críticas o explicaciones y justificaciones que de todo tipo se ofrecieron, Makoki fue aceptado enseguida. Sin duda porque llegó en un momento en el que ofreció a la historieta algo nuevo y renovador. Makoki nos ofrecía historias de la calle, del barrio, y los personajes que le rodeaban eran tan reales como los propios lectores. Eran historias que giraban en torno a la búsqueda del costo, o las broncas que montaba la vasca de Makoki para conseguir unos talegos, o los conciertos rock, los malos rollos con la chuta. En definitiva, eran historias de la calle, de los desencantados de tanta conciencia y de los que ni siquiera tuvieron oportunidad de asumirla. Pero Makoki es un personaje de papel, un héroe de historieta surgido de la imaginación creativa y de la experiencia vital de sus autores, Miguel Ángel Gallardo y Juan Mediavilla. Miguel Ángel Gallardo nació en Lérida el año 1955. Se siente atraído por el dibujo desde sus épocas escolares, por lo que tras finalizar el bachillerato opta por ingresar en la Escuela Massana de Artes y Oficios. Juan Mediavilla, coautor y guionista de Makoki, nació en Burgos el año 1950. Al igual que su compañero, la afición al dibujo le lleva a ingresar con 11 años de edad en la Escuela Provincial de Dibujo de Burgos. Tras este primer aprendizaje artístico, en 1971, Juan Mediavilla, firmemente decidido a dedicarse al dibujo de historietas de forma profesional, marcha a Barcelona, donde entra a trabajar en unos estudios de animación cinematográfica, al tiempo que continúa haciendo dibujos e historietas. Miguel Ángel Gallardo entra a trabajar en el mismo estudio de animación cinematográfica, produciéndose el encuentro que marcará el principio de una colaboración, aún ininterrumpida, así como una mutua reafirmación en sus principios y deseos de independizarse como historietistas, lo que les lleva a ambos a abandonar el trabajo asalariado del estudio. Hombre, en principio yo creo que la ha roto un poco la generación nuestra, porque viene de un medio diferente que no el de las generaciones anteriores de dibujantes, que era una cosa más gremial, ¿no? Que se empezaba pues trabajando en el estudio del dibujante y luego se seguía hasta que uno se independizaba, ¿no? Nosotros, la generación nuestra viene de medios diferentes que el dibujo, y entonces tiene otra actitud ante la profesión, ¿no? Y yo creo que por ahí pues hemos roto bastante, ¿no? No hemos tenido que hacer el dibujo que nos han impuesto, sino el que hemos querido un poco, y el tipo de historias que hemos querido. Durante estos primeros años de independencia, de 1973 a 1977, se ven obligados a realizar todo tipo de dibujo: ilustración, publicidad, portadas, historietas, escaparates, folletos, etc. Serán las páginas de revistas como Disco Express, Matarratos o Ajo Blanco las que más fácilmente publican sus trabajos, pero muy especialmente es la revista Star, de producciones editoriales, la que ofrecerá habitualmente sus historietas. En la serie Historia de la Iglesia apuntan ya un humor peculiar más allá de la parodia. Con Tartán de los Monos y las aventuras de Superman, Mediavilla recurre al socorrido tema de la parodia de los grandes mitos, y en el Guateque del Viseras nos presenta algunos de los tipos y personajes que años después formarán parte de la vasca del Makoki. No obstante, durante estos años no pueden abandonar ese otro tipo de trabajo más comercial y de consumo, pero que les sirve para poder subsistir, y así aparece en la revista Fans las historias de Anita Roquera o los fascículos de La historia vista por detrás.
Durante estos años, la falta de publicaciones auténticamente alternativas y dispuestas a dar cabida a un trabajo renovador da lugar a que no pocas historietas queden inéditas, como por ejemplo las Crónicas del Rata, pero sin que ello les condicione a claudicar de sus principios o a ceder en su firme decisión de no plegarse a trabajar al dictado de las agencias. El caso fue que nos pidieron un personaje para una revista, para Disco Express, era una revista musical, y entonces corría por ahí un relato sobre de un amigo nuestro, sobre un frenopático y un loco que se escapaba de él y hacía diabulas por ahí, y se nos ocurrió coger ese mismo guión y hacer una historieta con eso, ¿no? Y a partir del relato ese ya, pues las siguientes historietas fueron ya con guión de Mediavilla y hasta ahora, ¿no? Makoki, bien, yo creo que es un personaje de papel, no es un personaje que exista en la realidad, es un héroe de cómic. Y aparte de esto representaba, pues, en un principio no representaba gran cosa, o sea, representaba el hacer historietas, el dibujar historietas con él como personaje. Más adelante, pues, representó bastante para más gente, ¿no? Porque el Makoki fue tomando una audiencia y entonces la gente se encontró con que le gustaba este personaje. Y luego representó para nosotros, pues, que tuvimos que continuar dibujándole durante bastante tiempo para continuar historietas con él. Gallardo y Mediavilla son los autores de Makoki. Miguel Gallardo es el dibujante y Juan Mediavilla es el guionista, aunque también dibuja en las páginas. De Gallardo y Mediavilla, quizá mejor que yo, que soy un dibujante, debería de hablar de él y de sus personajes y de las historietas que hacen, debería de hablar un sociólogo, porque pienso que su trabajo es un buen trabajo para ser analizado por un sociólogo. Son autores de historietas de otros personajes, no solamente Makoki, como Buitre Whitaker y El Niñato, aunque su personaje más importante, el que es más conocido, es Makoki. Makoki en estos momentos es uno de los personajes más famosos de España. Se está haciendo cada vez más famoso hasta el punto de que, quizá no tardando mucho, veamos que la gente conoce más a Makoki que a Mortadelo y Filemón, por poner un ejemplo. Los guiones de Makoki están llenos de violencia. Makoki es un personaje antisocial, están llenos de racismo, con frecuencia se meten con los sudacas, se refleja siempre como una constante casi perenne el mundo de la droga. Es un guión lleno de argot, lleno de incorrecciones ortográficas, muchas veces o la mayoría de las veces intencionadas, y queda muy claro que la ortografía o la forma de describir las palabras no importa en absoluto, no solamente a los autores, sino tampoco a los editores y tampoco, por supuesto, al público lector. Como anécdota, diré que, por ejemplo, en una pregunta escrita, muchas veces vemos que los signos de interrogación están cambiados. El de abrir la interrogación está puesto al final y el de cerrar la interrogación está puesto al principio. O muchas veces vemos que no se abre la pregunta con ningún signo de interrogación y en cambio se cierra con dos. Es decir, que la ortografía no es una cosa que les preocupe en absoluto, ni los puntos, ni los signos de puntuación, ni nada de esto. En cuanto al dibujo, se nota en los autores la admiración por el dibujante Segar, el autor de Popeye, y es una cosa que ellos tampoco tratan de ocultar, y técnicamente es una historia hecha con pluma, con líneas gruesas y líneas finas. Yo quisiera destacar que Makoki, además de ser un personaje de historieta, es un personaje que ha trascendido, ha salido fuera de las páginas de la historieta para convertirse en cartas, en juegos de mesa, las cartas para que las veáis, en juegos de mesa, en pegatinas, en calendarios como este, en chapas, en camisetas, en fin, podemos encontrar de Makoki algo más que tebeos. Y yo recomiendo que si tenemos un ratito libre, si alguien que no ha leído nunca una historieta de Makoki tiene un ratito libre y sin prejuicios quiere pasarse un rato bien, que se compre un álbum de Makoki y se lo lea, que seguramente se lo pasará muy muy bien.
Bien, mis tebeos favoritos eran los que entonces se publicaban. Quiero decir con esto que era una lectora asidua de tebeos, no ocasionalmente. Estaba suscrita, me iba todas las semanas a recoger mis tebeitos. Y los que leía preferentemente eran Tebeo y Pulgarcito, que eran los más ricos de historias, de aventuras, de personajes. Y fue para mí muy interesante porque era una invitación a la lectura, a seguir las incidencias de una serie de personajes que estaban próximos a mí, porque eran también aventuras de niños pequeños. Y esto lo he conservado siempre. He leído después, he ojeado los tebeos que se han comprado los niños en casa, como Mortadelo, Filemón, Olé, etc. Y después he guardado un gran recuerdo hacia un tebeo que leía de mayor y que era Can-Can. Can-Can ha sido uno de los tebeos en España más inteligentes, más graciosos, con más intencionalidad y que eran con una gracia española verdaderamente sugestiva y atractiva. A mí me divertía mucho. Y después aprendí también a través de estos tebeos pues, a seguir las incidencias de mis personajes favoritos, que eran los exploradores en África, Tarzán, los esquimales, los niños que atravesaban el bosque, los que emprendían aventuras. En fin, todo ese mundo que en definitiva vives de pequeño y después de mayor, pues es una música de fondo que te acompaña permanentemente. ¡Oh! Por Belcebú, Sigris, yo te amo. Esto se decía yo, porque yo me creía el Capitán Trueno cuando pequeño, y le decía eso a Sigrid. También me creía el Guerrero del Antifaz y se lo decía a Zoraida, a la Mora, que me gustaba mucho más que a Ana María. Y a Roberto Alcázar y Pedrín y al Hombre de Piedra, que eran mis tebeos favoritos. Y después había otras cosas que entendía bastante menos, ¿no? Que era Fantomas y esos cómics de la ciudad. De todo aquello quedan algunas tiras en mi casa, con cierto modo también, unido a los prospectos de cine, pero últimamente no leo mucho el cómic, ¿no? De todas maneras, la gente que más me gusta a mí ahora de cómic actuales, de cómics vivientes, son una gente que se llama Pedro y Pablo, son unos cómics de carne y hueso, y eso para mí es una manera de entender lo que significa el cómic en cuanto a condensación de historietas, en cuanto a sutileza del humor. Bueno, no os habíamos contado de qué vamos a hablar en el kiosco de hoy. Y es que no vamos a hablar de ninguna publicación comercial, sino de fanzines. Los fanzines son esas revistas tan raras que se encuentran en sitios tan extraños, que tienen una trayectoria también problemática. Y bueno, os voy a presentar a Miguel Ángel Arenas, que ha hecho bastante por la historia del fanzine en este país. Sí. ¿Y por qué nos cuentas lo primero, por ejemplo, qué tienen en común todas estas publicaciones, los fanzines? Hombre, lo más en común que podemos encontrar es precisamente el nombre genérico por el que se les denomina. Fanzine viene de dos palabras inglesas que son fan y magazine, y es la contracción, que significan literalmente pues revista de aficionados. Es prácticamente, ya te digo, la única cosa que tienen en común, porque los fanzines pueden ser de todos los tamaños, de todos los estilos, y cualquier cosa puede ser un fanzine. Desde este mini fanzine catalán llamado Microbius y editado en forma de cómic strip, hasta, pues por ejemplo, este fanzine canario llamado El Camello. El Camello. Que muy bien podía llamarse El Camello Canario. O este mucho más lujoso también, fanzine catalán llamado Las Glock, ya con un papel, pues realmente un empaque y una presentación pues notable. Parece lujoso. Si yo, por ejemplo, quiero comprar un fanzine, ¿qué hago? Pues la única solución, casi y lo más seguro, es conseguirte la dirección de los editores, que normalmente pues no se olvidan de ponerlas en sus mismas publicaciones, y suscribirte. Porque realmente encontrar un fanzine, si no eres un asiduo visitador de librerías y centros muy especializados o no tienes una en tu ciudad, pues es realmente un poco complicado. Por ejemplo, ¿y cuánto dura un fanzine? ¿Qué vida media tiene? Yo pienso que el 60-70% de los fanzines no pasan del número 0 o del número 1. Y luego digamos que el otro tanto por ciento apenas pasan ninguno, del número 5, del número 6. Esto es normal. Un fanzine obedece no a un propósito de lucro, no a un propósito de comercializar algo, sino más bien a un interés
desmedido por alguna cosa en concreto. Porque, por ejemplo, alguna ¿qué temas puede unirle a toda esta gente? Pues son temas más bien marginales, son temas que no tienen demasiado sitio en las revistas comerciales, sencillamente porque no hay demasiada gente interesados en ellos. Pues en un momento dado, todos sabemos, por ejemplo, que en España el cómic, la ciencia ficción y la música moderna pues han estado bastante excluidos de las revistas comerciales y convencionales, y en un momento dado la gente que estaba interesada en estos temas pues se han reunido en grupos pequeños para darle salida pues a sus artículos, a sus ideas, en el caso concreto del cómic, sobre todo pues como plataforma para promocionarse, para autopromocionarse y publicar sus propios tebeos que en otro sitio no tendrían lugar. ¿Y ocurre con los fanzines lo mismo que con alguna que otra cosa? Por ejemplo, que Madrid y Barcelona suelen ser sitios más fáciles y más propicios para hacer esta clase de Hombre, es normal que Madrid y Barcelona, pues sencillamente por cantidad de población, pues tengan más publicaciones de estas, pero la verdad también es un fenómeno muy difundido. De Madrid, por ejemplo, tenemos el Campillo y el Rastro, que obedecen directamente al mismo movimiento, que es al mercado de cómics que se crea alrededor del Rastro de Madrid. Albanta tuvo un premio en la Semana de Cómic de Madrid. Sí, es un fanzine recientemente premiado, y este gracioso TVO 3, que en el número 3 precisamente incluye un gracioso regalo, y es un buen fanzine porque además combina precisamente todas estas iniciativas de las que hemos hablado. Habla tanto de música moderna, Misnuis Polonia, como publica las historietas de su editor. Luego de Barcelona tenemos el Funis, que ya va por su número 6, y el Pan con Pan, un fanzine también realmente notable, dedicado sobre todo pues a la publicación de las historietas de sus propios editores. Y aparte del Canario que hemos visto en alguna otra. Sí, también tenemos Tinta China, un TVO castellano-leonés, seguramente por el aspecto pues editado con alguna subvención de los recientes gobiernos regionales, y el legendario La Mosca de Santander, que aunque este es un número 0, es un número 0 de otra diferente etapa, porque ya lleva bastante tiempo funcionando. ¿Y hace mucho tiempo que existen los fanzines en España? Pues yo calculo aproximadamente como a finales de los 60 apareció el primer fanzine del que yo tengo noticia, se llama Torito Bravo, editado por Luis Vigil en Barcelona, que era casi única y exclusivamente de ciencia ficción, sobre todo se dedicaban a publicar cuentos. Y después siguieron pues en Madrid Cuenta Atrás de Carlos Buiza, y ya no fue hasta mediados de los 70, 74, 75 aproximadamente, en que precisamente Barcelona, ya muy cansada, dio la alternativa a Madrid y empezaron a aparecer fanzines como Nemo, Génesis, Soran Sorcery, Figurat. Digamos que es muy importante que el fanzine no sea un ejemplo, una cosa aislada, sino un caldo de cultivo, porque los fanzines se ayudan entre ellos, se pasan material, se ayudan a distribuirlos. Bueno, y ya sé que no es nuevo, pero es que se nos termina el tiempo. Ahora, no hemos mencionado a Tribulete. Bueno, Tribulete no es estrictamente un fanzine, es un boletín, que obedece a un fenómeno mucho más reciente. Está coeditado por 3 librerías y dirigido por Jesús Cuadrado. Vale, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y hasta el miércoles que viene, si es posible. Encantado. A comienzos de siglo, el cine mudo alcanza su cenit en las películas de serie con sketches humorísticos. Son los tiempos de gloria del gran Matt Sennett y los éxitos populares de Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd y otros muchos. En el arte hermano, la historieta, surgen también series de humor con personajes cómicos que darían el genérico con el que durante años se conocieron las historietas en América. Son los cómics, protagonizados por tipos como Happy Hooligan, Buster Brown, The Dreams of the Rabbit Fiend, Wee Willie Windell's World y otros muchos. Algo similar estaba ocurriendo en Europa, donde las revistas para niños empezaban a incluir personajes procedentes del cine. Charlotte tenía versiones en todos los países y servía de inspiración para otros creados expresamente para el papel. Entre los que alcanzaron fama y tuvieron larga vida están Becassin, la familia Fenouillard, Le Pierre Niquelet en Francia, Willy Windell
y Willy Willy and Tire Team en Gran Bretaña, Bill Bol Bull en Italia. En los Estados Unidos pronto se destacaron entre los Daily Comic Strip o tiras diarias de los periódicos unas que aún siguen publicándose, Matt and Jeff de Bob Fisher. Estos dos personajes, que en España se rebautizarían como Benitín y Eneas, son dos tipos universales del eterno marginal. Matt, el larguirucho y empedernido jugador de apuestas en las carreras de caballos, encuentra pronto a su compadre, Jeff, un loco bajito y soñador que quiere ser campeón de boxeo. Otra serie humorística nacida para los diarios y que aún sigue publicándose en multitud de periódicos americanos y del mundo es la conocida como Branding of the Father, que en castellano se publica como Educando a Papá o Pancho y Ramona. Las divertidas situaciones de unos nuevos ricos que se reeducan son populares en todo el mundo. Esta serie fue creada por George McManus en 1913 para las Hearst Organization, la agencia del magnate de la prensa norteamericana. Aparecidas las dos en 1920, otras dos series cómicas fueron muy populares en los Estados Unidos. Se trata de Winnie Winkle, las aventuras de una joven secretaria a la caza de marido, y Timber Theater, unas páginas surrealistas en las que nacerían el popular Popeye y sus compañeros de aventuras. Las entrañables peripecias familiares de Blondie, Pepita y Lorenzo Parachoques, en castellano, que durante décadas han impuesto su particular visión del matrimonio de clase media, se inician en 1930. Las desventuras de un vagabundo, Pete de Trump, que se llamó en España Pedro Harapos, fueron creadas por Russell en 1932. Los vagabundos bohemios y marginados, muy frecuentes en las series norteamericanas de esos años, tienen como muestra, además, la saga de Barney Google, creación de Willie DeBeck en 1916. La obsesión por enriquecerse en las apuestas de caballos le hacen hasta prescindir de la familia y adoptar un potro que le quita protagonismo en las aventuras. Como le pasa con otro personaje, Snuffy Smith, un campesino de las montañas que se llamó en castellano Tapón, a la muerte del creador de Beck en 1942, lo sigue el ayudante Fred Laswell, situado en un entorno social contrapuesto. Es el personaje de Soglob, de Little King, un rayecito lunático y divertido que fue muy popular en Europa y también en España. Inició su publicación el New Yorker Magazine el año 1932 como chiste gráfico para pasar luego a la tira diaria. Los turbulentos años 30 en Europa producen varias series costumbristas y de humor, entre las que destacan la muy famosa Ferdinand, creación del autor danés Dal Nicholson, Nick, que narra los sucesos diarios de un padre de familia burguesa tocado con sombrero que copia a su hijo. Le había precedido en el éxito otro personaje nórdico, Adamson, imaginado por el sueco Oscar Jacobson. Este solitario luchador contra los objetos cotidianos que se le sublevan apareció en un semanario humorístico. La imagen del sabio distraído quedó estereotipada en el personaje Profesor Nimbus, creado en Francia por André Daigle el año 1934. De esos mismos años 30 data la mayor saga de ambiente rural norteamericano, Lil Abner, una sátira en misericordia y sin paliativos de las costumbres del entorno interior campesino de los Estados Unidos. Imaginada por el gran creador Al Capp, inició su publicación como tira diaria en agosto de 1934 y pasó a página dominical en febrero de 1935. Situada la acción en las montañas de Kentucky, sus protagonistas son una familia formada por los vejetes gruñones Mammy Jokum y Lucifer Ornamental Jokum, padres del rudo galán Liv Abner, al que todas las mozas del Villorio, Doc Patch, quieren cazar. Quien al fin se lo lleva al huerto es la bella y procaz Daisy Mae, una despampanante rubia con la efigie de la spin-up de Hollywood. En los años 40, mientras en Europa se desarrollan los feroces combates de la Guerra Mundial, en los Estados Unidos aparecen personajes como Hoover, de Dick Winger, el primer ciudadano del cómic que se viste de soldado, de Shack Shack, de George Baker, que en castellano sería conocido como Tristán Tristón, y que también es un soldado atemorizado por los enemigos que siempre le rodean.
y el adolescente Archie, de Bob Montana, prototipo del muchacho americano medio, muy popular y que se convirtió en el símbolo de la América juvenil de los años de la posguerra. Modelo de la vida cotidiana en las pequeñas ciudades del interior norteamericano, fueron personajes como Eva y Julieta Jones, de Stan Drake, y la Mary Perkins de la serie On Stage, dibujada por Leonard Starr. Estos personajes perfectamente integrados en la vida americana son cuestionados por otros contemporáneos mucho más audaces, algunos de los cuales se deben a creadores como Jules Feiffer, de agudo talento crítico, o a los BC de Johnny Hart, unas tiras satíricas situadas en la prehistoria. Semejantes a las tituladas Wizard of Oz de Parker y Hart, que se ambientan en la Edad Media y tienen como protagonistas a un mago delirante, un reyezuelo perverso y un caballero estúpido, parodia de los caballeros andantes. Lo satírico llega hasta el ejército con un personaje como Beetle Bailey, de Mort Walker. La vida de un soldado en la rutinaria actividad del campamento La Ciénaga. Sus enfrentamientos constantes al sargento y otros mandos del escalafón militar le convierten en un personaje casi único en la historia de la historieta mundial. En esta línea del cuestionamiento de toda la vida norteamericana, la palma se la lleva una revista renovadora y que golpeará todas las estructuras del cómic USA. Mad. Fue creación de Harvey Kurtzman y William Gaines. Su influencia en otras revistas posteriores como Panic, Cracked, National Lampoon es evidente, como lo serán las revistas europeas de los años 60. Revistas como Harakiri, Charlie, Linus, Pilot, Eureka, Il Mago, Charlie Hebdo, Le Show de Chaban, Fluid Glacial, Pip y Bissau. Y la inevitable veterana inglesa Punch, que sacudió su modorra de décadas y se apuntó a la renovación. Las revistas de humor que andaban publicando personajes como Spirou, Aquiles Talón, el Gastón Lagaffe, el Visir Is No Good o los Pitufos. En todas ellas comienzan a publicar nuevos personajes que se escapan del humor para todos los públicos. Las nuevas revistas para adultos rescatan viejos héroes de la historieta mundial y lanzan nuevos autores con distintas fórmulas narrativas. Son los tiempos de Cabú, Reiser, Franklin, Gottlieb, Altan, Jacobiti, Enzo Lunari, Max Magnus, Brotecher, Fred, Moebius, Bombi, Regis Mir, Frank Dickens, Mandrika, Dionet y otros. En el cómic USA, la renovación vendrá marcada por el impacto de la prensa underground y los cómics feístas del movimiento hippie. Allí empiezan autores como Robert Crumb, Richard Corben, Gilbert Shelton, Wallace Wood y otros muchos que luego serían estrellas del nuevo cómic USA. Pero los europeos han tomado la delantera y hasta lanzan mejores ediciones de los nuevos monstruos de la historieta mundial. Francia, concretamente, se erige en el papel de líder por su número de publicaciones de gran calidad y más altas tiradas. Se diversifican las ediciones de revistas y los autores se aglutinan por afinidades. Un grupo extendido de la renovada Pilot forma la nueva revista Metal Hurlant, bajo el nombre de los Humanoides Asociados. Un título bien indicativo que haría historia y no solo en Francia. El grupo inicial de los humanoides, Moebius, Drillet, Auclair, Gottlieb, Mandrika, Dionet y Farkas, deslumbran a los lectores con sus páginas. El éxito de la revista Metal es tal que pronto pasa a ser editada en otros países europeos y hasta en los mismos Estados Unidos, allí con el nombre de Heavy Metal. Es un hecho realmente insólito. Pero del grupo de los humanoides aún se desgajará otro y forman nueva revista solo de humor, y también renovadora, Le Show de Chaban, y tras ella Fluid Glacial. En estas revistas se formará el nuevo humor historietista francés, y por sus páginas pasarán las mejores historietas europeas de humor y costumbres. La influencia de estas revistas llega también a España, donde en 1974 se comienza a publicar Star, pionera de muchas cosas en la historieta española. Planteada como prensa marginal, en sus páginas se inician tímidamente las obras de autores franceses renovadores, de italianos originales y las legendarias de los underground americanos. Los lectores españoles de historietas conocerían a estos grandes autores a través de Star, a pesar de su defectuosa edición. Pero antes de adentrarnos en la visión general de lo que la historieta española aportó al género costumbrista y de humor, la opinión de un experto. Qué duda cabe que el cómic representa un importante documento de análisis histórico y social,
en la sociedad actual y a lo largo de la sociedad donde el cómic, desde finales del siglo pasado, ha desarrollado su actividad. Y qué duda cabe igualmente que ha sido la base humor una de las bases importantes en la composición de los ingredientes que han hecho del cómic precisamente un eficaz portador de análisis en ese terreno social. Yo reseñaría aquí, en primeros de siglo, la importancia que el cómic tuvo en el análisis de la entidad familiar y de las interrelaciones entre los distintos elementos de la misma. Y me gustaría no dejar de citar la importancia de la historieta en España allá por los años 40, donde, centrándose concretamente en Pulgarcito, la publicación de Editorial Bruguera, se dieron algunos de los casos más interesantes que luego influirían en toda una generación posterior. Pulgarcito representa y supo simbolizar perfectamente lo que fue toda la generación de la posguerra, con personajes como las hermanas Gilda, donde, bueno, me acuerdo concretamente de aquello de las hermanas Gilda, que decían que su gran obsesión, su gran preocupación era el encuentro del novio querido y que le solucionaría todos los problemas. O personajes como el Carpanta de Escobar, que continuamente su gran problema era la subsistencia cotidiana. Concretamente, había una viñeta genial de Carpanta, porque Carpanta no solo era la subsistencia cotidiana, sino era el tratar de integrarse en la clase media e incluso en una clase burguesa importante del propio personaje, que al fin y al cabo era aspiración de una serie de una parte de esa sociedad. Carpanta decía en una viñeta concreta que qué bien que había conseguido la ilusión de su vida, el tener una casa totalmente confortable y que incluso tenía energía eléctrica. Y la casa no era otra que, evidentemente, la parte baja de un puente donde estaba colocando en ese momento unas cortinas. En España, como en el resto de Europa, las primeras publicaciones con historietas fueron de humor, de buen humor, y sus personajes generalmente daban el nombre a la revista. También, como en otros países, Charlotte y otros tipos del cine mudo pasaron al papel con sus divertidas historias. En los años 30 aparecen las mejores publicaciones de historietas que se han publicado en España durante décadas. Su calidad de impresión aún no se ha superado en muchos casos. Y si además se recuerda que en esos años llegan a España los grandes héroes del cómic norteamericano, es fácil deducir que, de no haberse producido el estallido de la Guerra Civil, la historieta española hubiera alcanzado un enorme desarrollo. La Guerra Civil y la penosa posguerra, con sus carencias de casi todo, dieron al traste con ese prometedor inicio de los años de la anteguerra. En la España de Franco, los tebeos, como pronto serán conocidas las publicaciones de historietas, tendrán un lento despegue autárquico. Así, junto a los nuevos tebeos más o menos oficiales, como Flecha, Flechas y Pelayos, Maravillas y Chicos, se intentará resucitar las publicaciones que fueron éxito en los años pretéritos, Aventurero y Leyendas, para que poco después vuelvan también títulos prestigiados como Tebeo y Pulgarcito o Boliche y La Risa. En los años 40 y 50 se perfilan en España 3 centros editores que irradian su influencia en la historieta española: San Sebastián, el núcleo donde se imprimen, y muy bien, los tebeos del régimen, que serán uno de los grandes éxitos de la revista Chicos. Barcelona, que poco a poco recupera su liderazgo de la anteguerra civil y que es la sede de las editoras del Tebeo y Pulgarcito. Y por último, Valencia, donde una nueva editorial creará un gran mercado popular, especialmente con un formato genuino, el cuadernillo de aventuras. Alrededor de estos 3 núcleos editores se formarán 3 nuevas formas de hacer historietas y aún lo que se podría denominar nuevas escuelas de humor y costumbres. La editorial valenciana forja sus humoristas en las revistas SOS y especialmente en Jaimito. Allí nacen personajes como Bartolo, as de los vagos, o Doña Tere, Don Panchito y su hijo Teresito, Cucharito y el soldadito Pepe. Autores como Serafín, Carpa, Liceras, Palop, Alamar Rojas de la Cámara, Edgar, Sanchiz y otros serán catapultados desde sus páginas y pronto desde Pumbi, una publicación para los más pequeños con animalitos personificados. Barcelona año tras año resucita títulos y los crea nuevos. Junto a los recuperados La Risa, Tebeo y Pulgarcito coloca Nicolás, Jumbo y el DDT. A los consagrados autores como Piso, Castains, Serra Massana, Montañola, Junceda, Urda, Valjorí, Tínez, Tur, Mestrés, Moreno, Benejam, pronto hacen compañía a otros nuevos como Escobar, Cifré,
Peñarroya, Jorge, Iranzo, Conti, Nadal, Ainé, Coll, Figueras, García Llorente, Rollo, Macián, Marc Smith, Sabatés, Vázquez y muchos más. Con ellos la historieta de humor española será renovada casi por completo. Prácticamente la recrearán de modo definitivo. Personajes que pasarán a la historia de la historieta española y mundial, además de a la cultura popular, son tan famosos como Carpanta, un hambriento que creará Escobar, Don Berrinche, un tipo irascible, sin igual, imaginado por Peñarroya, la genial Doña Urraca, de Jorge, arquetipo de solterona eterna, el repórter Tribulete que en todas partes se mete, la mítica creación de Cifré, la familia Pepe, del delirante Iranzo, el loco Carioco, de Conti, la familia Ulises, modelo de la clase media española que retrató Benejam. Los surrealistas tipos del genial Coll, el vaginado Nicolás de García Llorente y hasta el inenarrable mundo del profesor Frank de Copenhague, con sus inventos prácticos del tebeo. Las revistas de humor adulto, como La Codorniz o Don José, no siempre tenían la exclusiva para ejercer la sátira social y criticar el costumbrismo. La llegada de la televisión y su impacto en la historieta fue demoledor para los tebeos españoles. Los años 60 son de una decadencia lastimosa y en el género costumbrista y de humor, aunque algo menos, también se acusó el fenómeno. El ablandamiento general de los contenidos tebeísticos, sometidos por la censura oficial y social, se fue liberando con la llegada de la influencia francesa y el proceso general de transformación de la sociedad española. En los años 70, los tebeos de humor, casi en exclusiva, representados por los editados por Bruguera, inician la publicación de material franco-belga. Otros intentos serán Strong y la efímera Gaceta Junior. Aunque nunca se llegaría a las audacias de Hermano Lobo y Por Favor, algunos tebeos marcaron la renovación como Matarratos y sobre todo Butifarra. Estas dos revistas recogieron la antorcha que luego heredarán el Papus y el Jueves. La aclimatación de la historieta europea que hace la revista Trinca y luego Totem no llega al género de humor hasta que no la impulsa Star y el núcleo que se forma en su entorno. El grupo, que se autodenominará Los Tebeos del Rollo, hace varios intentos más que culminarán con la revista El Víbora y sus seguidoras El Cairo y Makoki. Pero eso ya es otra historia, una que continuará. They like me, I think they're swell. Isn't it remarkable how things work out so well? Pleasant day, pretty sky, life goes on, here I lie, not bad, not bad at all. Cozy home, board and bed, sturdy roof beneath my head. Not bad at all. Faithful friends